Este es uno de los accidentes de senderismo más trágicos que he visto. Uno de los accidentes. Un hombre con su perro se dirigía al parque forestal más hermoso de Estados Unidos, que también es uno de los más vírgenes para hacer senderismo. Pero al final, solo su perro salió con vida. Hola a todos, bienvenidos a la agencia de investigaciones Shinma. Yo soy Shinma. El 2 de agosto de 1998, Mike Turner, de 48 años, se dirigió a la caminata del Águila Dorada en la región de Fitzpatrick, Wyoming, Fitzpatrick Caminata. Esta zona pertenece a la gestión del Bosque Nacional Shawnee, está junto al famoso Parque Nacional Yellowstone y es una área de montaña virgen sin desarrollar. Es un paisaje pintoresco, con lagos de alta montaña cristalinos por doquier y picos escarpados de granito que permanecen cubiertos de nieve todo el año. Este tipo de paisaje atrae naturalmente aventureros de todo el mundo, pero cada año muy pocas personas realmente pueden llegar aquí. Además de estar en un lugar remoto, con difícil acceso, lo más importante es que para sobrevivir en esta naturaleza salvaje, debes dominar ciertos conocimientos y habilidades al aire libre. Por eso, solo algunos caminantes profesionales cada año tienen la capacidad de explorar profundamente esta zona, sin desarrollar, y el protagonista de nuestra historia de hoy, Mike Turner, es precisamente uno de ellos. Su trabajo principal es ser pastor y tenía un futuro excepcional en la iglesia. Al mismo tiempo, también era un experimentado amante del senderismo, con mucha experiencia en supervivencia al aire libre. Este viaje a Fitzpatrick era un viaje que esperaba con ansias, para el cual hizo mucho preparativo. Además, llevó consigo a su perro mascota Andy como compañero de viaje. Andy era un labrador negro, normalmente activo y enérgico, y había acompañado a Mike en muchas rutas de senderismo. El viaje estaba planeado para durar 9 días. Mike había comenzado a planificar el viaje detalladamente un año antes, con rutas y campamentos específicos para cada día. Esto también muestra la personalidad cautelosa y meticulosa de Mike, que no es el tipo de aventurero imprudente. Mike y su esposa Diane tienen 3 hijos en total. Antes de partir, Mike compartió su plan con Diane y su esposa se encargaría de recibirlo en el punto final del viaje con los niños. Antes de partir, Mike compartió su plan con Diane y su esposa recibiría a los niños al final del viaje y luego lo llevaría a casa en coche. Así, Mike emprendió el viaje con Andy para explorar profundamente la naturaleza salvaje. El viaje comenzó muy bien. Mike sabía que este tipo de caminata en solitario está llena de incertidumbres. Lo más importante era no perderse en la montaña. Por eso, seguía estrictamente la ruta planificada cada día. Por suerte, dominaba muy bien el uso del mapa y la brújula. Además, debido a la gran preparación previa, eso no representaba un problema para él. Al llegar el 4.º día, notó que Andy caminaba con dificultad y de vez en cuando emitía gemidos. Hay que saber que normalmente Andy siempre estaba lleno de energía. Nunca había estado así antes. Entonces se detuvo a revisar y descubrió que, debido a que en los días anteriores habían caminado sobre terreno helado a gran altitud, las patas de Andy estaban heridas. Mike se sintió muy apenado al verlo. En ese momento enfrentaba 2 opciones: continuar por la ruta original, aunque eso podría agravar la lesión de Andy, o desviarse por una ruta de menor altitud, evitando los caminos de rocas cubiertos de hielo y nieve, pero eso también implicaba grandes riesgos. Mike sabía que si se desviaba de la ruta correcta, nadie sabría dónde estaba. En ese entonces, la comunicación móvil no estaba tan desarrollada como ahora. No tenía ninguna herramienta para mantenerse en contacto con el exterior. Después de pensarlo mucho,
Mike decidió rodear el camino con Andy, aunque eso tomaría más tiempo, pero afortunadamente él ya había previsto esta situación y llevaba suficientes provisiones de repuesto. Confiaba en que, gracias a su experiencia, podría manejar la situación actual sin problemas. Así que, junto con Andy, tomaron un camino de menor altitud y más plano. Nadie, excepto él, conocía esta decisión. Después de caminar un rato, el hombre y el perro descansaron junto a un pequeño río. Mike sacó agua del río para que Andy bebiera y Andy se veía algo mejor que antes. Eso hizo que Mike sintiera que había tomado la decisión correcta. Pero justo después de que Andy bebió, parecía que algo en el bosque lo había atraído y de repente salió corriendo hacia lo profundo del bosque. Mike sabía que en ese momento no podían desviarse de la ruta, así que gritó fuerte para que Andy regresara. No debía desviarse de la ruta bajo ninguna circunstancia. Así que gritó fuerte para que Andy regresara, pero Andy desapareció en un instante. Sin otra opción, Mike tuvo que perseguirlo. Llegó el 9 de agosto. Ese día Andy llegó con sus 3 cachorros a un lugar, punto de inicio de la ruta llamada Avenida Sandy. Aquí es el final de toda la caminata de Mike. También es el lugar acordado para reunirse, pero mientras espera, no deja de mirar el reloj, mostrando mucha ansiedad, porque Mike no apareció a la hora acordada. No llegó con unos minutos u horas de retraso, sino que ya lleva un día completo de retraso. Mike debería haber llegado aquí al mediodía del 8 de agosto, es decir, ayer, y luego reunirse con su familia para regresar juntos a casa. Pero ya es el segundo día y Mike aún no ha aparecido. Como el senderismo en solitario es una actividad al aire libre llena de incertidumbres, Mike también hizo un plan de contingencia. Le dijo a Diane que a más tardar llegaría al mediodía del día 9 y si para las 4 de la tarde todavía no aparecía, ella debería llamar a la policía. Así, entre ansiedad e inquietud, las manecillas del reloj finalmente marcaron las 4 de la tarde. Según el acuerdo previo, en ese momento Diane debería reportar la desaparición de Mike a la administración del parque. Pero por alguna razón, Diane no llamó a la policía inmediatamente, sino que decidió esperar un día más. Tal vez no quería creer que su esposo ya había sufrido un accidente y mantenía la esperanza de que al llegar mañana todo mejoraría. Pero hasta la mañana del día siguiente, cuando Mike todavía no apareció, Diane finalmente reportó formalmente su desaparición. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda. Basándose en el mapa de ruta que Diane proporcionó, realizaron una amplia búsqueda. Pero en ese momento nadie sabía que Mike ya se había desviado de la ruta prevista. Y aunque lo supieran, en una extensión tan grande de tierras salvajes, encontrar a una persona es como buscar una aguja en un pajar. Muchos familiares y amigos de Mike, al escuchar la noticia, se unieron a la búsqueda. Además, cientos de voluntarios locales también se sumaron a la causa, pero después de 2 semanas de búsqueda no se encontró nada. Sin opciones, el gobierno tuvo que suspender todas las labores de rescate. La familia de Mike estaba destrozada. El giro llegó el 28 de agosto, 5 días después de que se suspendiera la búsqueda de Mike, cuando varios viajeros llegaron a la Reserva Natural Fitzpatrick para hacer senderismo. Debido a que la desaparición de Mike ya era conocida por todos en la zona, los avisos de búsqueda estaban pegados por todas partes. Por eso ellos ya sabían de antemano, hay una persona y un labrador negro desaparecidos en esta área. Desaparecieron. Ese día estaban descansando en un terreno abierto. Al mismo tiempo, comían algo para recuperar energías. En ese momento, un labrador negro, delgado hasta los huesos, salió del bosque. Parecía que no había comido en varios días. De inmediato, estas personas se dieron cuenta de que ese era Andy,
quien desapareció junto con Mike. Entonces les dieron comida y agua a Andy y de inmediato informaron a las autoridades sobre esta noticia. La policía también informó enseguida a la familia de Mike. Esto volvió a darles esperanza. Considerando que Mike tiene habilidades avanzadas de supervivencia al aire libre, si Andy sigue vivo, Mike también podría estar. Lo más importante es que Andy probablemente sabe dónde se encuentra Mike ahora. Por eso, las autoridades organizaron inmediatamente una segunda operación de rescate. Andy, como perro guía, participó en esta misión. Lo llevaron de regreso al lugar donde fue encontrado por primera vez, con la esperanza de que los condujera hasta Mike. Andy parecía consciente de su misión y al entrar en la estepa, guió al grupo hacia el interior de las montañas. Mientras tanto, otro mochilero también entró en la meseta de Fitzpatrick. Al mismo tiempo, para facilitar, lo llamaremos Señor B. Su plan era también cruzar esta meseta a pie, pero su ruta no coincidía con la de Mike. Claro que antes de entrar en esta zona, ya sabía de la desaparición de Mike. Después de varios días caminando, llegó a un denso bosque, situado a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Al atravesar el bosque, una vista impresionante apareció ante sus ojos, un lago de montaña claro y azul profundo, reflejando las montañas y el cielo azul a lo lejos. Alrededor del lago había enormes rocas caídas, cada una con un peso de varias toneladas. Pero lo que más le sorprendió no fueron esos paisajes, sino que vio a lo lejos a una persona apoyada en una roca, sentada de espaldas a él, aparentemente también disfrutando del paisaje. Hay que saber que este lugar es muy remoto y el señor B nunca pensó que encontraría a alguien más aquí. Por eso decidió acercarse para saludarlo, pero mientras se acercaba, notó que algo no estaba bien. Esa persona había mantenido la misma postura durante mucho tiempo, sin moverse, como si estuviera en trance. Seguro que todos lo han adivinado. Esta persona es Mike Turner, quien ha estado desaparecido un mes. Mike Turner. Entonces, ¿qué le pasó exactamente? Volvamos el reloj 29 días atrás. Recientemente, Andy corrió hacia el bosque. Mike lo siguió muy de cerca. Cuando atravesó el bosque, vio una escena igualmente impactante. En ese momento, Andy ya había corrido hacia el lago a lo lejos. Mike se dio cuenta de que, para llegar al lago, tenía que atravesar esta zona de grandes rocas. Entonces, comenzó a trepar por las piedras, saltando de una a otra. Sin embargo, justo después de saltar a una de ellas, se dio cuenta de que estaba suelta. Toda la piedra comenzó a moverse con él encima. Inmediatamente saltó a la siguiente piedra, pero perdió el equilibrio y cayó. En ese momento, la piedra que se había movido antes también cayó, justo sobre el pie de Mike. Afortunadamente, la piedra no aplastó directamente a Mike, ni le causó heridas, pero atrapó su pierna entre las grietas de las rocas. Mike se calmó y trató de sacar la pierna, pero descubrió que el espacio era demasiado pequeño. Su tobillo estaba firmemente atrapado, sin poder moverse en absoluto. En ese momento, Mike recordó que en su mochila llevaba un trípode, así que lo sacó para usarlo como palanca. Si lograba mover la piedra unos centímetros, podría liberar su pie. Pero la piedra era demasiado pesada y aunque usó toda su fuerza, no pudo moverla ni un poco. Después de varios intentos, Mike se dio cuenta de que con solo su fuerza no podría salir de esa situación. Entonces trató de mantener la calma. Contó todos los suministros en su mochila. La comida le permitiría aguantar unos días, el saco de dormir lo ayudaría a soportar el frío de la noche, pero el mayor problema era el agua, ya le quedaba poca. Si no conseguía una fuente nueva de agua, no aguantaría mucho más. Lo irónico era que en ese momento estaba a solo unos metros del lago. Mike llevaba un cuaderno, así que anotó en detalle
lo que había pasado esos días, incluyendo por qué se había desviado del camino, incluyendo por qué se desvió del camino, cómo llegó aquí, y cómo quedó atrapado bajo una roca. Al principio, su tono era bastante relajado, incluso se burlaba de sí mismo en las notas. Quizás en pocos días tendré que probar mi propia orina. Como dijimos antes, Mike es un sacerdote y tiene una fe extraordinaria en su vocación. Una fe extraordinaria. Al principio, él creía firmemente que este evento era una prueba de Dios y que el Dios en quien creía lo salvaría. Sin embargo, con el paso del tiempo, su estado mental cambió poco a poco. Cuando llevaba atrapado 6 o 7 días, ya se le había acabado la comida y el agua estaba casi agotada. Al principio, aún podía recoger algo de nieve alrededor, la derretía en una olla y obtenía un poco de agua. Pero debido a las limitaciones de movimiento, ya no podía recolectar más agua. Entonces, Mike tuvo una idea. Ató una cuerda a una taza y la lanzó al lago cercano con la intención de conseguir agua así. Pero tras varios intentos, no tuvo éxito. Lo peor fue que, al intentar recuperar la taza, esta quedó atrapada entre 2 piedras. Mike intentó mover la cuerda repetidamente, pero no logró liberar la taza. Así, no solo no consiguió agua, sino que también perdió una taza. Poco a poco, las anotaciones en el diario de Mike se volvieron cada vez más pesimistas. Incluso empezó a dudar de Dios, preguntándose si lo castigaba porque había hecho algo mal antes. Al llegar al 8º y 9º día, la letra en el cuaderno se volvió cada vez más borrosa, casi ilegible. Su cuerpo comenzó a colapsar sistemáticamente y en ese momento, Mike empezó a aceptar poco a poco su destino y su mentalidad cambió de nuevo. Ya no sentía ira porque Dios no lo había salvado, sino que aceptó la realidad. Finalmente, en su diario, escribió sobre el amor y el apego a su familia, lamentando no poder estar con ellos y la tristeza de no ver crecer a sus hijos, y les hizo una última despedida. En los últimos momentos de su vida, Mike se quitó el anillo de bodas del dedo y lo dejó sobre una roca cercana, preocupado de que al descomponerse su cuerpo, el anillo se cayera y se perdiera. Así, en la soledad y con pesar, enfrentó la muerte final. Hasta que semanas después, el señor B encontró por casualidad el cuerpo de Mike y de inmediato comprendió que era la persona que se había perdido durante la caminata, la persona desaparecida. Entonces, decidió regresar de inmediato por el mismo camino al punto de partida y notificó su hallazgo a la administración del parque. En total, esto tomó 3 días. Esto también muestra lo remoto que fue el lugar donde Mike se encontró en peligro. Por último, hablemos de Andy. Aunque el cuerpo de Mike fue encontrado primero por el señor B, el señor B fue quien lo encontró, fue Andy quien guió a todos y lideró la segunda operación de rescate. Se descubrió que efectivamente él dirigió a todos hacia donde Mike estaba en peligro, hacia el lugar del accidente. Andy demostró ser un perro inteligente y leal. Bien, eso es todo. Esa fue nuestra historia de hoy. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle me gusta, guardarla y compartirla. Tu apoyo es mi mayor motivación para crear. Nos vemos en la próxima historia.